Bienvenidos a un programa de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán y más allá también de la península de Yucatán, hasta donde llegue YouTube, que es pues, a todas partes. Soy Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, y pues en primer lugar quiero darle las gracias a mi invitada de hoy para este programa, que es la profesora Isabel Rodríguez Martínez. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. No es la primera vez que entrevisto a Isabel. Isabel es de esas personas, y no porque esté frente a mí lo digo, que uno desea conocer en la vida. Ay, qué amable. Tenerla cerca, como amiga, como asesora, como de vez en cuando, a ver qué dice Isabel. Es una persona inquieta, mental, no conformista. Es mi óptica, Isabel. Gracias, creo que sí, cumplo más o menos con eso. No te conformas con las cosas que de bote pronto te llegan, sino las analizas, las pones o las expones, y quien concuerda contigo, pues para adelante, y con quien no concuerda contigo, aceptas el reto. Así hay que ser. Por llamarle de alguna manera reto, en el buen sentido. De lo que a mí en lo personal también me gusta mucho, el buen pugilato mental. Claro. Pero para que tengas un buen pugilato mental necesitas estar preparado. Tienes que... viene de una manera, desde mi óptica, natural en la persona el tener el interés por todo lo que nos rodea, ¿no? No me quiero extender mucho, sino la entrevistada eres tú. Pero solamente lo quiero poner como un preámbulo, pues nos acaba de decir Víctor Hugo que hacía 5 años que no te entrevistaba. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pues ya ves, entre pandemia, pospandemia, trabajo, cosas que uno tiene que hacer, sí. La vida corre. Y este Cancún que es muy dinámico también, ¿eh? En fin, cada vez increíblemente con mis 48 años permanentes en Cancún no termino de admirar tantas cosas que tenemos y que no aprovechamos como debemos de hacerlo. Pues nada más les quiero decir que Isabel ya lleva 7 libros escritos y me ha honrado con 2 de ellos. Gracias. Yo les pongo el prólogo a uno de ellos y la contraportada al otro. Y pues para mí fue un agasajo y fue una, pues como ya lo dije, uno no, porque uno pues no sabes quién te hace el reconocimiento de que por algo te hablan. Claro. En ese caso tú me lo hiciste a mí y nuevamente muchas gracias. Bueno, Isabel, como te puse allá en el WhatsApp de la invitación, y dado a la experiencia que yo veo aquí en tu grupo de cultura y análisis, que les queda muy bien el nombre. Creo que sí. Y me estoy dando cuenta de que el preámbulo que estoy teniendo para este programa coincide con el nombre o tiene mucho que ver con la brevedad de los 2 nombres, cultura y análisis. Y resulta que lo que acabo de explicar, precisamente hablamos de la cultura y de los retos, invitaciones, reconocimientos y todo eso, pues eso nos lleva a un análisis, ¿no? Pero también, como usuario que soy de las redes sociales, me doy cuenta de las bondades, pero también de las maldades, por decirle con un calificativo contrapuesto a bondades. Y de eso quiero que me hables. Eres maestra, tienes allá un grupo de alumnos, en una edad también muy inquieta en tu alumnado. Y muchísimos más ahorita, pospandemia. Entonces, sí, ¿cómo ves este fenómeno que se ha generado desde algunas décadas, pero cada día es más presente en nuestras vidas cotidianas, de las redes sociales? Mira, yo creo que las redes sociales han venido a achicar los espacios. Antes solamente te comunicabas pues en carta, luego el teléfono, quien lo tenía fijo en casa, ¿no? Y toda la comunicación o información que te llegara era a través de la televisión y quien fuera escuchante de radio. Pero a partir de que se crean todas estas redes sociales, las famosas apps y todo lo que puedes bajar, se ha achicado y la gente se expresa. A veces se expresa con maldad, como dices tú,
y otras veces dan cosas muy positivas y buenas. Hay diferentes redes y formas en que se pueden expresar. Yo ahorita tengo grupos muy grandes, sobre todo en bachilleres. El incremento de chicos de nivel de 15 años, 16 es enorme. Me decían que hay 2,000 chicos aproximadamente que se quedaron sin nivel de escuela para entrar a bachillerato. Sin embargo, los que están, pues son a los que tienes que educar, ¿no? De alguna manera. Y una de las cosas interesantes es que con la nueva currícula que se está implementando por parte del gobierno, se dio un curso propedéutico que tocaba precisamente el uso de las redes sociales. Entonces, yo voy a dar una materia que se llama Humanidades, que es como filosofía, pero como de análisis, filosofía en el aula. Y precisamente se estuvo viendo en 3 sesiones el análisis de las redes. Obviamente tienes que ser un maestro más dinámico para meterles de repente un video y que ellos pues lo analicen, se comente y se diga qué está pasando, ¿no? Eso no viene establecido dentro de la sesión, pero hay una parte donde les cuestionan cuánto tiempo te pasas en el celular, descuidas estar con la familia, en las noches te quedas, y según fueran contestando estaban 3 niveles: el de normal, el de cuidado y el de peligro. Y hubo muchos chavos que entraron en el de peligro, es decir, que más de 9 horas le dedican a estar en las redes, haciendo cosas como viendo TikTok, que es una red que te permite ver muchos videos de diferentes temáticas. Otros están en Instagram, que les gusta subir fotos muy personales, que yo a veces pienso que no es como muy adecuado, que es una de las cosas que se analizó, ¿no? Que ellos se dieran cuenta que no puedes subir tu vida porque todo el mundo sabrá qué haces, a dónde vas, qué comes, etcétera. Y creo que los chavos se dieron cuenta que sí pasan mucho tiempo, y entonces las 3 sesiones sirvieron para que ellos se replantearan si estaban en un área de peligro, de cuidado, o que llevaban un uso correcto de sus redes. Son muy novedosas. Por ejemplo, ahorita el podcast tiene mucha fuerza. Yo de hecho estoy incursionando en el podcast porque, bueno, de niña yo escuchaba mucho radio y yo voy escuchando radio muchas veces, o me gusta que comenten, que digan y ver opiniones, y el podcast permite esto. Pero de repente te encuentras en el podcast o en alguna otra información de otra red cosas que no me parece que deberían de estar. Pero como no hay una legislación y es muy libre, entonces pues tú puedes subir lo que tú quieras, ¿no? Y si los chavos no tienen un análisis de lo que están viendo, de lo que están escribiendo, de lo que están tomando de fotos y subiendo, pues finalmente queda como una especie de mapeo, que aunque tu celular tú lo tengas apagado en su ubicación, en determinado momento pueden saber a dónde fuiste, qué comiste, con quién estuviste, cuántas horas pasaste en la plaza, si compraste en el súper, qué hiciste. Entonces, en realidad ya no somos desconocidos si alguien quisiera indagar sobre nosotros. Se ha ubicado que, por ejemplo, en una plaza de protesta, cuando hay una protesta, esto lo vi en un programa de Alemania, se podía saber quiénes estaban en la protesta por los celulares. Sabían el nombre, dónde vivían, y si hubieran tenido que llevar a cabo alguna redada, pues iban a sus casas. Entonces yo creo que te da muchas cosas en beneficio para un control y un orden, pero también no. Por ahí recuerdo a Herbert Marcuse, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, que él ya hablaba del hombre teledirigido. Estamos hablando en los 60s. Ya decía que a través de los anuncios y la televisión y la emisión de lo que hacía la radio, ya se controlaba la sociedad. Y después pues tenemos a Michel Foucault, que hace todo un análisis de esta sociedad con la biopolítica, ¿no? Donde dice, es que el gobierno controla, y él manda y qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y si la juventud o la gente adulta no es una persona pensante, o que se cuestione un poquito, que diga, ¿por qué dijo esto? ¿Realmente existe? Entonces te lleva y puedes controlar masa, ¿no? Un poco como psicología. Hay una manipulación de tu cerebro. Y es real, existe. ¿Cuánta gente sale de ese formato? No lo sabemos, ¿no? Porque el mundo, pues estamos llenos de miles de millones de personas,
y no sabemos realmente cuántas de esas personas realmente tengan esa sensibilidad de decir, no, lo que me llegó no lo creo o no lo voy a reproducir. Entonces, el trabajo con los chavos ahora es muy interesante, porque es precisamente que ellos piensen. La problemática es que puede ser que haya muchos docentes que ya tengan cierta edad, que ya vienen muy cuadrados, con una cultura, con una forma de trabajo, una metodología, entonces de repente les metes como haz análisis, trabaja con los chavos en el aula y no lo hacen. Entonces ahí hay una pequeña pérdida que los chicos podrían aquilatar si el maestro, el docente o sus padres, ¿no?, se sentaran a conversar, a dialogar, a desmenuzar una situación que se da. Yo no soy de las personas que ve televisión nacional, no me gusta, los noticieros mexicanos me parecen muy tendenciosos. Yo más bien me meto a redes extranjeras para ver cómo nos ven desde afuera y qué problemáticas hay en esos países. Pero no me gusta, cada vez que prendo y veo alguna de esas noticieros me siento mal, me revuelve el estómago, me da coraje, entonces prefiero no verlos. Bueno, respecto a la televisión, pienso que hay la afición o costumbre de estar informado a través de la televisión o no la costumbre de eso. He escuchado opiniones como la que tú acabas de dar. He escuchado consejos de cómo se debe de utilizar también el aspecto de la televisión. Mi crítica sobre los medios televisivos de la televisión tradicional, tenemos allá en el televisor los distintos canales y todo eso, sobre todo desde el punto de vista de la información, que son pues muchos los que dan allá, son empleados de las televisoras, algunos compran tiempo y hacen sus propios programas, pero condicionados a una línea, así lo entiendo, claro, que les da al final el empresariado, que son consorcios, dueños, y es que a veces no una sola persona, o muy pocas, dueñas del canal, de la televisión. Porque tienes razón, la televisión mexicana, voy a enfocar a esto, a la televisión mexicana, en la mayoría de los noticieros, así se dice, noticieros. Sí. A veces, ahorita tú decías noticiario. No, noticieros, ¿no? Ajá. Noticiero. La mayoría de los noticieros son orientados a un morbo muy especial, lastimoso, desagradable. Quiero poner como ejemplo para que veamos que no solamente en México. Dicen, y parece que está muy bien sustentado, que cuando tuvo el accidente la princesa Diana, se estrella en el automóvil en Francia, los paparazzis que la venían siguiendo para que salga bien en la foto al cadáver, la ponen en pose el rostro de Diana, ya fallecida, ya muerta, para poderle tomar las fotos. No lo dudo. O sea, lo que se vende es el morbo, es la mala noticia. Y a veces me ha sorprendido de personas que en otros comentarios que le escucho, en otros programas donde también se cruzan estas informaciones, se presentan en otros programas los mismos que dan las noticias, estas desagradables, y tienen un dejo cultural agradable. Sí. Pero les han encomendado, porque les pagan por eso, que digan del incendio y que ahí se quemaron 2 personas y el camarógrafo tratándose de acercar lo más posible para que se vean las llamas donde se están consumiendo 2 personitas por allá. El accidente del camión que se estrelló, el motociclista que se salió de la carretera y cómo quedó la moto y cómo quedó él, pues lamentablemente hay que hablarlo, ¿no? La presencia constante de toda la actividad del narcotráfico y sus ramajes que tenemos ya en el país, que te dicen qué es lo que hacen, las personas que pues, ahí les mutilan los miembros y los dejan abandonados en las carreteras y te están dando y dando y dando la noticia. Queda uno
contaminado. Pero además es una noticia sesgada, porque la noticia, por ejemplo, toma de camiones en la autopista, pararon la autopista, y está el señor que está dando la noticia y atrás se ve. Y no abren la cámara a ver dónde están las personas, cuántas personas fueron, qué sucedió, quemaron llantas. No, tú imagínate que ahí hay gente. Entonces ellos la cortan y la sesgan. Y a veces no creo que sea nada más porque les paguen y ellos tengan que hacerlo, al que dirige el noticiero. Yo creo que hay gente también muy convencida de eso, ¿no? De hacerlo así, que es lo mejor, que es provechoso. Porque también el tiempo cuenta. Claro. El tiempo que dan la noticia y luego la entrada de los que financian las noticias, les pagan a las televisoras, que son los negocios, los comercios, la parte mercantil, la parte que sostiene realmente, los que manejan realmente el dinero, que es lo que pues, sería otro tema ¿no? Lo que mueva al mundo. El mundo que quieras, desde mi óptica, soy contador, y, sí. Y en mi pequeño mundito, de tantos años de haber practicado mi profesión, pues te vas dando cuenta, y como el examinador de algo que ves en el microscopio, bueno, pues dices, si eso es así, en lo mínimo, pues en lo máximo ha de serlo parecido a esto que estoy viendo, que es una partícula de esto otro que está pasando acá. Entonces es por dar una explicación de por qué opino como estoy opinando, ¿no? Y me siento, pues no con una autoridad para opinar, pero con cierto conocimiento. Además, pues coincidimos, yo también estoy inquieto mental, y me gusta cuando escucho una noticia corroborar qué tanta verdad tiene eso, desde cualquier punto de vista, ¿no? El económico, lo que sea. Ya terminamos la primera parte de este primer programa. Qué rápido. Muy bien. Regresamos, por ahí va la invitación al regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Le dices algo a alguien que se lo va a creer. El ejemplo es un maestro. Yo de docente estaba explicando los algoritmos, porque estamos viendo el tema de cómo manipulan. Entonces de repente los chicos dicen, sí, de repente me llegó de los tenis y yo no sé por qué me llegó más información de tenis, o de pantalones, o de skates, o de cosas que ellos normalmente ven, ¿no? Digo, bueno, lo que sucede son los algoritmos, que pueden ser exclusivamente binarios o alfanuméricos, ¿no? Depende. Gracias. Y resulta que ese algoritmo, pues ya dice, pues le gustaron, yo les pongo muy chusco siempre el ejemplo, bikini, ¿no? Quieres ver un bikini rojo. Y su algoritmo alfanumérico es este y el rojo es este. Entonces, como ya te cachó que te gusta este algoritmo, no sabes si es bikini, pero si este algoritmo te va a enviar ese algoritmo con diferentes terminaciones, ¿no? Azul, de bolitas, rayado, lo que tú quieras. Y entonces te va metiendo lo que tus gustos ahí tienes. Entonces muchas veces eso sucede y la persona dice, ay, qué padre, mira, me llegó más información, qué padre, tengo más. Pero en realidad es una manipulación de la mercadotecnia para que ellos puedan, o la gente en general pueda comprar, ¿no? Que es la idea del mercado, que tú adquieras, que quieras, que desees, que tengas.
Entonces, yo creo que lo mismo sucede cuando metes una información, que puede ser primero en el plano verbal, luego te vas al plano de las redes sociales y lo puedes meter tanto que hay un algoritmo que ya está creado que tenga que ver con eso y te va a llevar esa información y decir, yo tenía razón. Una compañera me acaba de decir hace poco, oye Isabel, es que hay una nueva teoría de que la Tierra sí no es redonda. Le digo, así no, ¿y cómo es la Tierra? Pues que cuando llegas a la Antártida, la pasas y la logras pasar, hay 17 continentes más. Y que cuando terminen los 17 continentes, hay otra como Antártida y hay otros 24 continentes. Le digo, ¿y quién dice eso? Te lo voy a mandar. Le digo, pues yo no me lo voy a creer. Le digo, ¿sabes qué? No me envíes eso. Eso está como el del 2012, que se iba a acabar el mundo. Y te acuerdas que un grupo, creo que de italianos, compró tierras aquí en Yucatán. Hicieron búnkers de piedra, los entrevistaron, se va a morir, sí, nos vamos a morir, nosotros vamos a sobrevivir, ya tenemos aquí todo, tenemos almacenes, todo. Pasó el 2012 y nada, se murió, nada. Y ya jamás los entrevistaron. Yo digo, ¿por qué no van y los entrevistan? Le dice, ¿qué pasó con tu 2012? Sal de tu burbuja que tienes ahí metida, que nada tiene que ver con una realidad. Pero ¿sabes qué es lo increíble? A mí me impacta lo increíble. Respecto a lo que acabas, y lo voy a poner como un ejemplo que lo considero extremoso, esto de que la Tierra es plana. Pero está muy de boga. Amigos míos, Está muy amigos en de un boga. nivel medio alto desde el punto de vista socioeconómico, interesados en las noticias, interesados en la política, interesados en cuestiones y sus pláticas sobre cuestiones que estamos viviendo ahorita en México, que no es el tema del programa. Hay muchos programas que están dedicados a eso, no los vamos a tocar. Lamentablemente la política de una o de otra manera nos toca en muchas cosas, ¿no? Bueno, por eso lo puse como ejemplo. Te opinan de cosas que aprecias lo que te están aportando. Y me refiero a estas personas que esos mismos que te aportan algo positivo, digno de un análisis, te dicen, ni sabías, Jaime, la Tierra es plana. Se acaba de descubrir que la Tierra es plana. Y por más que hagas, no los convences. Que porque el horizonte normalmente se curvea cuando uno lo está viendo el horizonte, y por eso esa curva es una ilusión óptica y que no es exactamente que porque sea redondo por lo que tú veas y veas curvas, pues quiere decir que es redondo. Oye, pero los satélites que han tomado fotografías de la Tierra y de otras cosas, de la Luna, en fin, son redondos. ¿Por qué vamos a hacer? No. Entonces, a mí me pasa algo que tengo que luchar contra ello. Me da tanto coraje. Yo no lucho. Haces bien. Y Yo te no voy a lucho copiar. porque ¿sabes qué? Es como acabas de mencionar la política. Tengas el presidente que tengas, la economía que implementan, tú y yo seguimos viviendo. Hemos pasado cuántos presidentes, tú más que yo. Y aquí estamos. Por decirte, ¿no? Sí, entonces... Ahorita la parte gubernamental, la parte que está dirigiendo este país, no quiero calificarlo si bueno o malo, nada más lo quiero poner como ejemplo. Pero le lanzan a la contraparte, en ese momento formada por una alianza de 3 partidos, y el FOBAPROA, convirtieron al FOBAPROA, salvando a los ricos y a los bancos en una deuda nacional. Eso fue un crimen. ¿Tú sabes cuánto le pagas al FOBAPROA? ¿O yo cuánto le pago al FOBAPROA? Nadie sabe cuánto nos cuesta el FOBAPROA, ni nos interesa saberlo. Y si nos lo explican, tampoco lo vamos a entender en las limitaciones. Repito, y ahí voy nuevamente porque soy contador, pues hay ciertas situaciones que los gobiernos en este momento tienen que tomar y distribuir una problemática que pudiera ser un detonante para que se perjudique mucho la economía. Pero fíjate que yo creo que ahí es cuando decides cambiar el color de tu casa, ¿no? Dices que tiene que ser mostaza porque yo soy del Papa. Entonces quiero ponerla así. Oye, pero el blanco te va a reflejar más. No, porque entonces Dios, ¿dónde va a quedar? Yo creo que de repente nos casamos con ciertas ideas. Yo sigo mucho noticias de Francia con Macron. Macron es el que está más abajo en aceptación ahorita por parte de su población. Cuando yo fui a Francia,
en París, me pareció una ciudad muy sucia, muy desarreglada. Había cosas que se ve que habían empezado a hacer, no sé, haz de cuenta un camellón, y lo habían dejado botado. Estaba la protesta de los chalecos amarillos. Pero la gente eligió a Macron por alguna razón y lo volvieron a reelegir ahorita. Y vuelve a estar abajo en sus encuestas. ¿Qué va a pasar a futuro? No sé. Pero yo creo que en determinado momento la gente tiene como que decir, bueno, esto no me funcionó, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y entonces de repente cuando tú decides hacer un cambio o votar por un cambio, como ahorita el caso de Argentina, Libusé está espantadísima porque me dice, es terrible este señor que está saliendo porque es la combinación entre Trump y Bolsonaro. ¿Y qué tal si no lo es? ¿Qué tal si va a sacar a la pobre Argentina que ha sido paupérrima por décadas? Y un país muy digno de tener otra suerte, ¿eh? Hubo una época, no te tocó quizá, eras muy chavilla, donde Argentina, culturalmente hablando, en aspectos cinematográficos inclusive, de libros, son gente muy de lectura. Sí. Los libros, muchos eran manufacturados, hechos en Argentina. Sí, yo compré de esos. Sí, y los pensadores argentinos pueden ser, con todo el respeto, los de la educación sí, son buenísimos. Pero, ¿qué pasa? Que hay algo que no cuaja. Entonces, mira, yo ahí sigo lo que me decía una tía. Cada quien tiene lo que se merece. Mi mamá se enojaba. Mi mamá le volvió a decir, cada quien tiene lo que se merece. Decía, ay, pero es que ¿cómo dices eso? A mí ahorita no me está yendo mal. Cada quien tiene lo que se merece. Y a lo largo de los años, todo, yo digo que sí es cierto. Cada quien tiene lo que se merece. Y tú velo. Hay gente que se pavonea, que habla, que dice, y parece muy social. Y cuando le empiezas a conocer, es una persona conflictiva, enredosa, envuelve a la gente, le dice, le habla. Hay quien le compra eso y hay quien dice, ay no, qué flojera. Esta persona es muy complicadita, mejor me hago a un lado, porque no me gusta tener complicaciones, ¿no? O sea, cuando no le pasó esto, le pasó lo otro, aquello, lo otro. O sea, todas las aventuras del mundo le han pasado. Dices, bueno, o estás llamando la atención y por eso te pasa, entonces cada quien tiene lo que se merece. Ella cree merecer demasiados conflictos porque necesita atención, tiene lo que se merece. Aunque pareciera, uy, pobrecita, se enfermó, ay, la atropellaron, ay, se le deslocó el hombro, ay, lo busca. Una máxima muy de la gente mayor, ¿eh? Lo dijiste, tu abuelita. No, mi tía. Tu tía. Sí. Pero yo he escuchado varias de esas y de la actualidad entre la juventud, que me gusta también codearme con la juventud cuando tengo oportunidad, no escucho tantas máximas como las que nuestros padres y abuelos tenían para nosotros. Como que el mundo se reducía a pocas cosas muy concretas, muy prácticas, y que si te tratabas de profundizar en ellas, como que daba círculos. Decías, bueno, pues me quedo con lo que me dijeron, y te ponías a analizarlo y hasta acá, porque más me voy a perder. A mí así me pasaba cuando los escuchaba. Pero en fin, volvemos a la cuestión de las redes sociales. Estas redes sirven para mucho. Sí, realmente sí. Yo siento que el nivel cultural, cuando se toman por ese lado, o sea, hay tantos programas culturales. Cuando me encuentro con un programa sobre Perú, sobre los incas, sobre estos dibujos que se hicieron en la selva, En Nazca. de Nazca, sí. Y me pregunto y no me puedo contestar, y no le encuentro, y me gustaría saber qué pasó, quién lo hizo. Soy un admirador, y lo sabe muy bien, de nuestras hermosas culturas mesoamericanas, entre ellas, y con mucho gusto lo digo, de la maya. Pero cuando te encuentras con lo que hicieron los incas allá en la punta de la montaña,
esas piedras enormes, todavía aquí en un terreno plano que tiene la península de Yucatán, pues encontrar piedras, cortarlas, que no tampoco habían inmensidades de piedras, y arrastrarlas hasta formar esas pirámides tan hermosas que tenemos. Pero eso que hicieron allá, unas piedras de cientos de toneladas, y las subieron y las pusieron en orden. ¿Cómo lo hicieron? Todavía no hay una respuesta exacta para ello. Yo creo que ahí tiene que ver, hay un libro de un judío, no recuerdo el nombre del judío, pero creo que el libro era algo así como de animales a dioses o de hombres a dioses. El hombre, ya lo ubiqué. Ya. Ese libro es muy interesante porque es lo que ahorita ha habido muchos descubrimientos, y por cierto en Netflix hay uno muy bueno del Homo de Nevis, donde son especies que son parecidas a la nuestra pero no son Homo sapiens sapiens. Entonces yo una vez escribí un artículo cuando estaba en el periódico que nuestro presente es producto del pasado. Entonces, así como la Tierra ha tenido 5 cataclismos que se están dando, ¿no? Bueno, estamos en el último, el quinto sol, según los aztecas. En esos cataclismos ha habido, junto con otra teoría de Milankovitch, donde habla del acercamiento de la Tierra hacia el Sol en ese elipse, donde hay épocas de glaciación y épocas de calentamiento como el que estamos viviendo, ha habido una completa transformación del planeta Tierra, incluyéndonos a nosotros. Entonces, ¿quiénes eran personas que vivían antes que nosotros? Pues son esos huesos que han encontrado que no son nosotros. Aunque se parecen en su fisionomía y tienen un esqueleto parecido al nuestro, no pertenecen al Homo sapiens sapiens. Entonces, uno no puede como construir la historia. Es como tu camisa o cualquier ropa, parece que es muy sólida, pero si tú pones tu camisa a la luz, se alcanzan a ver huequitos por los tejidos que se van haciendo, ¿no? Si es más cerrado, pues menos los ves, pero si es más abierto se ven. Y para mí así es la historia. Uno lo ve sólido y dices, esta es mi historia, creo que voy bien, entiendo que hubo Colón, antes estuvo el Cromañón, antes esto, pero esos huecos son los que en el cerebro nos harían crash y diríamos, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Pero como no lo queremos cuestionar todo el tiempo, vemos una historia sólida. Entonces de repente dicen, se encontraron una nueva ciudad escondida que va a reformar o a transformar toda la historia antigua. Pues sí, pero ahora aviéntate la transformación, es volver a replantear la cronología antigua. ¿Quién lo quiere hacer cuando tienes generaciones que ya van con una educación de cierta cronología que se ha dado? Se va a ir dando con el tiempo, si es que alguien se atreve a darlo, o nos destruiremos como Homo sapiens sapiens y vendrá otra nueva. Pero al tocar este punto me refería yo a la cuestión del conocimiento que te da vuelos a la imaginación, sí, pero que especulas, pero tienes que tener en base a algo, ¿no? Ahorita acabas de mencionar al Homo sapiens, pero el que no sabe porque no estudió, no se adentró, ¿qué quiere decir Homo sapiens? Pues entonces va a quedar más perdido de... Sí, suele pasar a quien dice, eso no me importa, déjame vivir mi vida. Base, de lo contrario, o va a repetir como lobo lo que dijo, o se va a perder si no tiene. Entonces, para mi gusto, la función del humano, y festejo tu profesión de maestra, los maestros, ¿qué sería del mundo sin los maestros? Pues yo creo que no se podrían tener los adelantos que hay, y ya cuando el chico va creciendo hay de maestros a maestros, ¿no? Yo creo que la magia de un maestro ya a nivel secundaria y bachillerato, ya no digo en universidad, yo en universidad quedé muy, muy encantada con todos mis maestros, sin embargo hubo uno que era muy malo. Hicimos una carta y no lo quisimos, nos aprobaron que ya no fuera nuestro maestro, nadie le avisa y llega el día de la clase y entonces entra y nosotros, ¿qué no le avisaron que ya no es nuestro maestro? Entonces la que era la jefa de grupo le dijimos, pues ve tú. Éramos muy pocos en esa especialidad. Entonces le dice, oiga maestro, ¿sabe qué? Es que ya lo cambiamos. Y el otro se enoja
se sale y ya entra el nuevo maestro. Pero teníamos en antropología esa facultad de decir, este no nos sirve, no nos está ayudando a aprender, a desmenuzar el texto, no, que se vaya. En cambio, en secundaria y en bachillerato no puedes hacer eso, es muy difícil. En bachillerato todavía, pero los chavos como dicen, no, este es muy buena onda, me deja ir a jugar, puedo estar en mis videojuegos y me pasa, no lo voy a reportar. Y yo creo que la magia de los maestros es que se enganchen, como un medio de comunicación lo hace, enganches al chavo para que le dejes algo y diga, ay, voy a investigar más sobre el estrecho de Bering y el supuesto puente que quieren construir. Lo logras en un porcentaje, a otros les interesará otra cosa que lo logras, pero si tú docente no estás estudiado, no te informas, no vas más allá de lo que tienes que dar en la pizarra con el libro, entonces el chavo es así como, ay, qué clase tan aburrida, Dios santo, que se acabe, ¿no? Entonces yo creo que un maestro debe estar actualizado con las redes sociales, saber qué está viendo el chavo, y si tú puedes tener una cuenta, jalarlos para que vean tu cuenta y ver otra forma de ver la vida. Bueno, pues ya sabemos de qué vamos a hablar en el siguiente Ya programa. Vamos a hablar del maestro en la actualidad, del maestro de antaño. Con las redes sociales. Y de acuerdo, claro, de acuerdo a las circunstancias. Y vamos a tocar nuevamente el tema de el mundo cibernético en general. ¿Parece? Va, Muy bien. ok. Pues gracias por haber aceptado este primer programa. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta la próxima, que no se pierdan la próxima. Vamos a seguir platicando con Isabel. Interesantísimo hablar con ella. Gracias.